Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat Hernández Sánchez, soy estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo y actualmente curso la cátedra de meteorología en la preparatoria agrícola. Vivo en Tequesquinahuac, Texcoco, Estado de México, y para fines de este video voy a hablar sobre el tiempo y el clima en esta comunidad. Para empezar hay que hacer una aclaración sobre qué es el tiempo atmosférico y qué es el clima. Por un lado, el clima es el estado medio de las características atmosféricas de una región en un periodo de 30 años. Y me dirán, ¿qué cosas son las características atmosféricas? Bueno, para eso tenemos que saber que el clima se compone de dos cosas esenciales, elementos y factores. Por un lado, los factores climatológicos son características fijas y determinantes de un lugar a saber, como lo es la latitud, la altitud, la continentalidad, el relieve y las corrientes marinas, entre otros. Los elementos climatológicos son variables que componen al clima, como lo es la temperatura del aire, la precipitación, la nubosidad, entre otros. Ahora, sabiendo qué es el clima, podemos definir qué es el tiempo atmosférico, y son las condiciones de la atmósfera en un instante y lugar determinado, y se caracteriza porque siempre cambia, y se puede identificar a través de cambios en la temperatura, en la precipitación, en los vientos, en la nubosidad, en la visibilidad, entre otros meteoros. Para carácter de esta evidencia se realizó una práctica en donde se visualizó el tiempo atmosférico durante 3 días en mi comunidad, y la evidencia de este trabajo se presentará un poquito más adelante. Por lo pronto puedo decir que Tequesquinahuac es una localidad que abarca un área cercana a 2.540 kilómetros cuadrados. Está situada en un lomerío que tiene al sureste una porción montañosa que corresponde al Monte Tlaloc. La altitud media del territorio es de 2.500 metros sobre el nivel del mar y se sitúa en una latitud de 19 grados 28 minutos norte, 98 grados 49 minutos este. El suelo característico es arcilloso, predomina el suelo regosol y litosol. Existen rocas ígneas extrusivas como basaltos, tezontle y andosol. Por lo tanto, la geología que predomina es la de los volcanes. En cuanto a la hidrología, pasan 2 ríos por la zona Culco y Palmillas. El primero desemboca en el lago Texcoco Norte y el segundo en la laguna Nabor-Carrillo. Además, tiene un clima templado subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura media anual de este lugar es de 14.5 grados Celsius y la precipitación pluvial media anual es de 599 milímetros. No llueve durante aproximadamente 152 días por año y las heladas son poco frecuentes. La humedad media es de 62% y sus vientos dominantes son del sur. En el pueblo se practica la agricultura de riego y de temporal, siendo los principales cultivos el maíz, el frijol, el haba, la calabaza, pero también se cultiva la fresa y el jitomate en invernadero. Estos elementos y factores del clima son determinantes para saber qué variedades y qué especies se utilizan de cada uno de los cultivos, ya que, por ejemplo, temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas afectan en el buen funcionamiento de una planta. Por ello, elegir la especie correcta nos permite establecer un manejo adecuado y con ello obtener del cultivo el máximo rendimiento. En actividades pecuarias se desarrolla la engorda de animales de traspatio, como bovinos, ovinos y porcinos principalmente. Todos en sistemas poco tecnificados y la mayoría como alcancía, que es que la familia tiene un animal y por cualquier emergencia vende ese animal y ya tiene ese dinero asegurado. Está claro que para esta actividad también intervienen y afectan los elementos y factores del clima. Por ejemplo, los vientos en estas zonas, en los bovinos, les provocan enfermedades y les pueden hacer bajar de peso. También en bovinos y ovinos se tienen que construir invernaderos para crear así un microclima y controlar la temperatura. La precipitación también afecta porque puede hacer que ellos se enfermen, entonces siempre los tienen que tener bajo techo. A continuación les voy a mostrar el monitoreo del tiempo atmosférico que mencioné al inicio. En él se realizó una observación meteorológica que consistió en medir y determinar 4 elementos atmosféricos, que son temperatura, precipitación, viento y visibilidad. Esto se realizó durante 3 días y todos fueron en el mismo lugar y a la misma hora. Algo importante que hay que destacar es que el registro de estos 4 elementos se hizo porque a la suma de ellos se le conoce como tiempo atmosférico. El periodo monitoreado fue el 18, 19 y 20 de octubre del 2021. Además, todos los registros fueron tomados a las 6 de la tarde en Tequesquinahuac, Texcoco, Estado de México.
En el día 18 de octubre se registró una temperatura cálida. El tiempo estaba seco, por lo tanto no había precipitación. Había un viento ligero. En cuanto a nubosidad estaba semidespejado. Y en cuanto a visibilidad no había niebla ni neblina, por lo tanto estaba despejado. En el día 19 de octubre se registró una temperatura fría. El tiempo estaba seco, por lo tanto no había precipitación. Estaba ventoso, bastante nublado y en cuanto a visibilidad estaba despejado. El día 20 de octubre se registró una temperatura fría. El tiempo estaba seco, por lo tanto no había precipitación. Igualmente estaba ventoso, estaba nublado y en cuanto a visibilidad estaba despejado porque no había niebla ni neblina. Con esta práctica se concluye que el tiempo atmosférico siempre cambia, ya que éste solamente describe las condiciones de la atmósfera en un instante y lugar determinado, y puede identificarse a través de los cambios que sufren los elementos que lo constituyen, como la temperatura, la precipitación, el viento, la nubosidad o la visibilidad.